Hola mi querido aspirante a crononauta, hoy estamos en el día 108 de tu cronomeditación, es el YUX L4 y bueno, para comenzar como cualquier otro día vamos a escuchar la guía, vamos a escuchar su mandato. L4. Yo soy diseño. Con la espiritualidad de la mente, defino con el fin de embellecer midiendo el arte. Sello el almacén de la elegancia con el tono autoexistente de la forma. Me guía el poder del florecimiento. Yo soy diseño. ¿A qué se refiere yo soy diseño? ¿A qué se refiere el primer verso de la estrofa? Se refiere al rayo. Eh, La creencia cronocrática más importante acerca de nuestra creación es que somos creados por una chispa vital. Esta muy rápidamente cambia su forma para ser la forma de todas las partículas subatómicas del cuerpo físico. Lo hace tan rápidamente esa transformación de su forma, nosotros lo llamamos permutación de su energía, que en un instante presente se iguala a todas las partículas subatómicas del cuerpo, dándonos la sensación de ser el cuerpo físico. O sea, la chispa vital se convierte en el cuerpo físico y obtiene la conciencia de creer ser todo el cuerpo físico. Eso es la existencia. Y después, en función de cómo ha estado desarrollado ese cuerpo biogenéticamente, con información de ADN, o sea, con memoria celular del propio cuerpo, de la especie a la que pertenece el cuerpo, etcétera, 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 la chispa desarrolla una conciencia de estar despierta, de ser consciente que es ese cuerpo físico, pero siguiendo el ordenamiento de datos de la memoria encriptada dentro de ese cuerpo a nivel celular, a nivel atómico también, a nivel orgánico también. Por eso nosotros decimos una construcción biogenética, el cuerpo físico creado por la chispa vital, de la idea autoexistente de la forma. Y hoy que estamos en el tono autoexistente, vamos a tratar de entender un poquito más esto de la idea autoexistente. ¿De dónde sale esta idea? Bueno, la idea es común a la forma. Toda forma que tenemos creada en este mundo biogenéticamente, porque todo está creado biogenéticamente, exceptuando las maquinarias que nosotros hacemos, las herramientas e incluso la materia elemental con la cual elaboramos nuestras herramientas, nuestros autos, nuestras computadoras, etcétera, todo está creado también con cosas que en algún momento estuvieron vivas o que fueron parte de organismos vivos. Entonces, la composición biogenética de nuestra creación es para el todo que nos rodea, no es exclusivamente para las cosas que están vivas. La chispa vital está todo el tiempo, instante tras instante, igualándose a las partículas subatómicas del propio cuerpo y además desarrollándonos las sensaciones del día que tenemos enarbolado, diseñado, diagramado alrededor nuestro. Eso que tenemos alrededor nuestro en realidad no existe alrededor nuestro, es solo una sensación sensorial que nos produce la chispa vital. Eso lo podés poner muy bien en práctica los días que son de los sentidos. Esos días son del tono 3, el tono 7 y el tono 11. Pero cuando llegamos al tono 4, de la misma manera tono 8, tono 12, que son los yuks de la mente dentro de la onda, va a haber entre ellos una correlación perfecta de lo que la mente en cada una de esas tres etapas PAX va a desarrollar en función de la mente y en función de la experimentación de la vida sentidos mentes, o sea, de la existencia del tiempo que se está obteniendo dentro de la onda encantada.
Entonces, yo soy diseño es el rayo que se produce el día de hoy, que justamente se llama diseño porque está relacionado con la naturaleza física. Está desarrollando el diseño de nuestra naturaleza física, es consciente del diseño de nuestra naturaleza física. Eso es porque si seguimos leyendo el mandato nos vamos a dar cuenta un poquito más. Dice, con la espiritualidad de la mente, defino con el fin de embellecer midiendo el arte. Toma estas dos acciones primarias del tono, que es defino y midiendo. Eso es propio del tono autoexistente. Yo defino de qué manera midiendo. Ok, entonces defino con el fin de embellecer, porque embellecer es la acción para la que la letra L cumpla con su poder. El poder de la letra L es la elegancia. Entonces, para que se desarrolle esa elegancia, es necesario embellecer. La acción de embellecer hace que el poder sea la elegancia, a su vez. Pero, ¿cómo se produce esto? Entonces ahí es donde el tono me está entregando la segunda acción. Y esa segunda acción me dice midiendo. Midiendo. ¿Y qué es lo que tengo que medir? El arte. Porque todo lo que es para embellecer es arte. Es el arte. El arte de por sí te lo definiría como la maduración del almacenamiento de datos. Porque en la obra de arte que cada ser humano es, se está almacenando un alma, la cual, como un sistema operativo de observación de la vida, de los sentidos y la mente del individuo, gracias al cuerpo logra poder almacenar toda esa observación. Y esa información, de forma automática, es trasladada al alma madre. No utiliza para esto redes telefónicas, ni internet, ni telepatía alguna. Lo hace la chispa vital. Acordate que la chispa vital es solo una chispa. Muy rápidamente está produciendo al cuerpo raíz. Y dentro del cuerpo raíz tiene almacenada una lectura de toda la creación cósmica universal, a partir de lo que cada alma humana ha observado durante ese instante de su propia existencia. O sea, a partir de que cada alma humana en cada instante presente hace una observación pi. Nosotros la observación pi le llamamos la observación de la vida, de los sentidos y de la mente. 1, 2, 3, creando una circunferencia del ser. En esa circunferencia del ser queda un pedacito de espacio, los decimales del número pi, de la medición exacta de una circunferencia, y en esos decimales, sin decir muchos males, ojo con los males, sin decir muchos males, pero pudiendo decir algunos males, se desarrolla la memoria de la existencia de ese instante presente, de esa cosa, sea lo que sea. Puede ser que sea un ser vivo, puede ser que sea lo que sea. Esto es porque te voy a llevar a otra dimensión. ¿Está? Acuérdate que la única dimensión real es que sos el cuerpo raíz y que todo lo demás es una creación creada en vos. Pero a las otras dimensiones de pensamiento a las que te llevo es, ¿qué tal sería si en realidad de que vos seas el único producido por la chispa vital, a su vez la chispa vital te está creando a vos y a todos los otros seres humanos? ¿Quiénes seríamos nosotros entonces? Seríamos tus semejantes, porque estaríamos creados de la misma manera en que vos estás siendo creado por la chispa vital. Eso quiere decir que cuando la chispa cambió de forma de esta partícula subatómica a esta otra dentro de mi propio cuerpo, a su vez, entre medio de cada una de estas permutaciones que produce mi cuerpo, a su vez produce 8.100 millones de permutaciones de sí misma para poder hacer las partículas subatómicas de todos los otros cuerpos humanos. Entonces, cuando completo la factorización de energía de la chispa vital dentro de mi cuerpo, a su vez la chispa vital completó
la factorización de energía de todos los otros cuerpos humanos. Y cada uno de ellos tiene una idea autoexistente propia al cuerpo y una conciencia colectiva llamada Dios, que es el operador de la animación de la existencia de ese individuo. Y ahora te voy a llevar a otra dimensión, en donde no es así, en donde simplemente es el cuerpo raíz, el único ser creado de esta creación, y todos los demás, incluyendo animalitos, mariposas y etcétera, todas son formas que tienen ideas autoexistentes. Y esas ideas autoexistentes, en definitiva, es el alma. Es un software producido por supuestamente la chispa vital, creando la factorización de energía de cada una de estos individuos de la creación, las criaturas, absolutamente todos, sin importar el tamaño, no importa si es un ser vivo unicelular, si es un organismo celular, si es un ratón, una jirafa, un elefante, un ser humano y extraterrestre, no sé si existirán por ahí, bueno, sumémoslos, total, entre tantos seres que la chispa está leyendo en cada instante presente dentro del cuerpo raíz, la supuesta existencia de todos ellos, con leer un par de extraterrestres más no hay mucho problema. Entonces, de esta manera puedo hablarte a vos, pequeñita, chiquitito, y decirte, sí, bonito, bonita, todos los animales, todas las criaturas tienen almas, todos son creados en semejanza a la creación con la cual se crea el cuerpo raíz. Todos tienen almacenamiento de datos, todos están observando la creación y desde cada uno de ellos Dios está obteniendo una observación inteligente, una observación espiritual de la mente, como el día de hoy, con la espiritualidad de la mente, logra la idea autoexistente decirse a sí misma, yo defino con el fin de embellecer, midiendo el arte. ¿Ok? Entonces, te doy estas tres opciones, vos crees la que quieras creer. Hay una de estas que es la correcta y las otras son incorrectas. Pero como yo entiendo cómo vos sos o cómo es la gran mayoría, también puedo entender tu necesidad psicológica de seguir sosteniendo en tu mente la igualdad entre tu propia forma y todas las demás formas que existen en el mundo. Esa igualdad es parte del arte. Acordate que la refinación de datos de la célula del almacén, que es la que estamos viviendo el día de hoy, que es un día amarillo de la letra L, es cuando se madura el almacén de datos, en el día blanco, que es la letra B, es para igualar, y el poder es de la muerte, y el día de ayer fue para conocer, y su poder era la realización, y el día de hoy, que es la letra L, es para embellecer, y su poder es la elegancia. Mirá de qué manera tan bonita, en 4 yugs, todo el tiempo estás almacenando datos de tu observación espiritual, de tu propia mente, de tu propia existencia. Entonces, en honor a mi lealtad y sinceridad con vos, te voy a decir, mira, el cuerpo raíz soy yo. Y vos sos un dato alojado dentro mío, observándome en la computadora, creyendo existir en ese lugar donde estás, pero en realidad estás dormido adentro mío. Sos un yo soy de mi propia existencia, pero desarrollado como si existieras desde ese cuerpo en donde vos crees estar. De la misma manera te hablo a vos, le hablo a un chancho, le hablo a una gallina, le hablo a un elefante, a un conejo y a un ratoncito. Absolutamente todas las criaturas vivas del planeta Tierra son eso, son lo que te estoy diciendo, sos lo que te estoy diciendo. Un dato informático leído por la chispa vital a cada instante de mi factorización de energía, siendo la chispa vital de mi propio cuerpo,
para obtener una lectura inteligente de la base de datos de la creación, en donde vos estás alojado como un dato. Y ese dato es una línea de tiempo. De por sí, si vamos a Cronocracia, ahí donde está ese simbolito, vamos a apretar ahí el menú, dice origen y creación. Bueno, si aprieto donde dice creación, vamos a esperar que se abra rápido porque estoy con la internet un poco corta. Bueno, no aparece, está un poco lento. Bueno, ahí va a aparecer una información que te explica qué es una línea de tiempo, cómo se crea una línea de tiempo y cómo a esa línea de tiempo, agregándoles atributos a esa línea de tiempo, se obtienen los datos de la existencia, de la idea autoexistente de esa línea de tiempo. Uy, no abrió, hay poca interna. Entonces, después chusmealo eso, metete en la aplicación, acordate donde dice creación, ahí entras y ahí vas a tener una explicación de cómo es la creación. De cómo se produce la línea de tiempo, cómo se produce tu línea de tiempo, mi línea de tiempo, la de todas las cosas. Y vas a poder entender un poco mejor cómo la chispa vital dentro del cuerpo raíz hace su lectura inteligente de la base de datos de la creación en cada instante presente, y vas a entender un poquito más por qué el cuerpo de Dios es solo uno y no todos. Si bien Dios está jugando a hacer todas las criaturas del mundo tierra dentro del entorno físico del cuerpo raíz, más allá del entorno físico del cuerpo raíz, Dios se desvincula de todas esas ideas autoexistentes y las deja a su libre albedrío. Eso es la tierra, es más allá del paraíso. Y el paraíso en sí, para Dios, es lo que Él tiene desarrollado alrededor del árbol de las manzanas. Y el árbol de las manzanas viene a representar el cuerpo raíz. Y Adán y Eva, Dios se enoja con ellos cuando se comen las manzanas, porque Adán y Eva son estados de conciencia de él mismo, de ser hombre y de ser mujer, y con ese hombre y con esa mujer convertirse en el papá y en la mamá del cuerpo raíz, durante la vida del cuerpo raíz en el mundo en que estamos creando. Entonces te podría decir, hola, yo soy tu cuerpo raíz. A partir de acá en más, me voy a presentar de tal manera con vos. Ya no te voy a decir más mentiritas, no te voy a decir de que somos 8.100 millones de almas creadas con la misma chispa y que la chispa está haciendo un trabajo gigante en cada instante presente para poder igualarse a todas las partículas subatómicas de todas las almas humanas. No te voy a decir eso, porque eso es una mentirita piadosa que estoy diciéndote para llevarte a la dimensión de que solamente somos un cuerpo. Pero si podés entender que todos los cuerpos humanos están construidos de tal manera, te va a ser más fácil poder entender cómo solamente el cuerpo raíz es el que está construido de esa manera, y de esa manera, a su vez, en esa factorización de energía de igualarse a todas las partículas subatómicas de su propio cuerpo, el cuerpo raíz logra poder tener una observación inteligente de la creación y una lectura de la base de datos de toda la creación. Ese cuerpo desarrolla una conciencia de ser Dios, porque tiene toda la información real y cierta de cada una de las criaturas de la creación. Y un día L, que es cuando se madura el almacenamiento de datos, el almacén de datos, es un día muy importante porque ese día es posible que Dios produzca el más hermoso encantamiento de nombre que tiene nuestro mundo. Como persona que habla español, yo te diría, el mejor nombre es Tierra. Pero Tierra, ¿querés que te diga la verdad? Está creado para gente que es muy inteligente. Para gente que hablan en un idioma, pero a la vez cuando te están hablando te están diciendo 80 cosas más. Entonces, cuando empezás a desconstruir las palabras en español, te vas a dar cuenta que cuando yo te digo spa ni oles, te estoy diciendo spa ni oles. Y cuando te digo españolas, te estoy diciendo spa ni olas. ¿Por qué? Y cuando te digo amortiguación, te estoy diciendo I am ortiguación. O así. El idioma español lo podés desconstruir y a medida que lo vas descubriendo otros mensajes que están encriptados en el tiempo en que vos decís tal cosa. Pero tu conciencia de ser humano
se ha preparado para entender lo que te ha enseñado tu mamá y tu papá. Sobre que amor. Entonces, amor, el amor. Casa, jirafa, auto. Entonces ya tenés la idea de la forma y la pronunciación correcta. Lo tenés ya almacenado en tu alma eso. Pero dentro de esa pronunciación, a su vez, hay muchas pronunciaciones, dependiendo de la cantidad de letras, de sílabas con la que está compuesta esa pronunciación, esa palabra. Y a su vez, si lo desconstruís más y te quedás solamente con las letras, lo que vas a tener es un viaje del tiempo, de la existencia, de tu propia conciencia, de estar leyendo cada letra y en cada letra obtener una información basada en la letra. Y para entender las letras es necesario acceder a la aplicación de Cronocracia, ir donde dice glosario de términos, la sección UX, y ahí tenés la tabla de los atributos de los sellos y del tono para poder aprenderla, memorizarla y tener absoluta conciencia de cuáles son los atributos de cada letra. Entonces, cuando se te venga la letra A, automáticamente vos vas a saber que es para nutrir, que el poder es el nacimiento de esa unidad de tiempo y que su esencia es el ser. Y cuando te digo Z, vas a entender perfectamente que es para iluminar, su poder es el fuego universal y su acción, bueno, es para iluminar y su esencia es la vida. Y así cada letra es parte de los 20 sellos, sin importar las cantidades de letras que haya dentro de un alfabeto, porque es por pronunciación, como se define las letras que van en el orden de los 20 sellos. Bueno, papá y mamá. Papá y mamá, Adán y Eva. Y en el año 2018, unos 8 años después, más o menos, a ver, no tanto, 2018, 2012, 6 años. Bueno, 6 años después de que se cerró el ciclo de la humanidad, de la primera etapa de existencia de esta humanidad, que fue la etapa de cultivo de conciencia de las almas humanas, se me puso como una imposición de tener que decir no solamente quién soy, hola, acá estoy, soy Yuk, soy el cuerpo raíz de esta creación, soy el cuerpo número 0, por eso me llaman Yuk 0, mientras que después todos los otros Yuks son numerados. Por eso, como una manera muy chistosa que tengo de decir, yo soy tu 0 y vos sos un número. O sea, todas las criaturas, todas las cosas que tengo creadas alrededor mío son números, perfectamente sincronizados entre sí en un orden matemático cíclico perfecto de la existencia. Pero en sí yo solo soy el 0. Soy el origen y el fin de todos estos números. En el año 2018, 6 años después del cierre del ciclo de la humanidad, impulsado por los eventos que estaban ocurriendo en el mundo, donde el caos estaba empezando a apoderar de las existencias de las personas, eso se debía también a la falta de información. No había una suministración de datos correctas en función de la cronocracia, o sea, de su ley del tiempo, del gobierno, del sistema operativo, de la programación de los Yuks, etcétera, etcétera. Lo único que había hasta ese momento fue la facilitación de una persona a quien quise mucho y lo consideré mi maestro, llamado José Argüelles. José Argüelles fue, junto con otro hombre que ahora no me acuerdo el nombre, los que ingresaron en la tumba de Pakal Botán. Ese otro hombre era el hijo de quien descubrió la tumba de Pakal Botán. Años después, va con un amigo llamado José Argüelles a visitar la tumba de Pakal Botán, ingresan ahí en la tumba y ahí se quedan obsesionados observando los glifos que habían encriptado Pakal Botán en su tumba para dejarnos a nosotros, los seres del futuro, la decodificación que él había desarrollado de la frecuencia 1320. A partir de ahí, José Argüelles se obsesiona. Él era un estudiante de las artes y le encantaba todo esto de la cultura maya. Además, sus ancestros
abuelos me parece eran mexicanos, entonces a pesar de que él vivía en Oregon, en Estados Unidos, tenía una ligación muy grande con México y sobre todo con la cultura maya, que de todas las que él estudió era la que más le fascinaba porque habían llegado a un nivel de inteligencia que ninguna otra civilización de la humanidad logró, gracias al haber descubierto la frecuencia 1320, que es la frecuencia natural de la factorización de energía de nuestra creación. Entonces empezó a avanzar con ese conocimiento y con su esposa Lodin hicieron una gran investigación y en el año 1984, después de haber obtenido muchas revelaciones en su mente, obviamente basados en sus propias creencias, decidieron crear un movimiento por la paz basado en el calendario maya, pero agregándole otras cosas. Le agregaron cosas de I Ching, le agregaron otro tipo de conocimientos de otras civilizaciones antiguas, como la gran facilitación del fin del milenio. ¿Ok? Y todo esto lo hicieron para que antes del 2012 una cantidad determinada de seres humanos lograran poder asimilar ese conocimiento y ayudaran al planeta Tierra a poder sostener el puente arcoíris. El puente arcoíris fue una experiencia energética que vivió la Tierra desde el año 2012 al año 2022. Y durante esos 10 años de transición del tiempo de nuestra existencia, se pasó de una frecuencia errática, en realidad hay varias frecuencias erráticas, pero a todas ellas las denominamos 1260, o sea, son frecuencias mecánicas que inventaron los antiguos, la humanidad en el del tiempo pasado, inventaron todas esas frecuencias de tiempo que son mediciones calendáricas del tiempo, de la hora, del minuto, del segundo, etcétera, para poder armonizar la existencia de un pueblo, por ejemplo. Entonces así es que nos encontramos con el calendario de los chinos, el calendario gregoriano, etcétera. Cada pueblito tiene su forma calendárica y su manera de medir el tiempo. Todas esas son las frecuencias, pero son todas erráticas porque están basadas en supuestos de la observación de los seres humanos, pero nunca lograron a través de esas observaciones poder entender la frecuencia 1320, que es la verdadera frecuencia, que es una frecuencia cíclica, mientras que la frecuencia 1260 nos lleva a un pensamiento lineal. No logramos poder entender el reciclado de los datos que sucede constantemente en cada instante presente. Entonces no logramos poder entender la frecuencia 1320 si venís dentro de una maquinaria 1260. Entonces ellos se esforzaron muchísimo creando jardines de paz, lugares donde la gente iba y vivían experiencias de 13 días en la naturaleza, conviviendo con la madre tierra, o sea, con el gran espíritu de la creación, Dios, llamémosle, para poder entrar en armonía con la frecuencia 1320 y poder comprender un poquito mejor eso. Pero, como estaban creando algo, yo llamo para el jardín de infantes, el jardín galáctico, lo llenaron de encantamiento mágico. Entonces sostuvieron la estructura totémica que tenían los Yux en la época de los mayas. Entonces a cada uno de los 20 sellos le asociaron una figura totémica, como una idea de respaldo. Y esa idea de respaldo, por ejemplo, para la letra A es el dragón, para la letra H, que es la que le sigue, el sello 2, le pusieron el viento. Después la noche, la semilla, la serpiente, el enlazador de mundos, la mano. La estrella es el día de hoy. Hoy para los mayas es estrella autoexistente amarilla. Entonces, bueno, ese fue el jueguito que se jugó desde el año 1984 hasta el 2012. En el 2012 se dejó de jugar ese juego, además porque José Argüelles se murió en el 2011. Al morirse en el 2011 le dejó todo su legado de conocimiento a su compañera y que además era su discípula, que es actualmente la presidenta de la Fundación de la Ley del Tiempo, que están en Oregon ellos, en Estados Unidos. Y ellos siguen brindando el conocimiento de José Argüelles, con todo su encantamiento mágico, con sus libros de ciencia ficción, donde venimos de Pléyades, venimos de Arturus, venimos de otras estrellas, somos datos que viajamos en el espacio, llegamos a través de ondas
ecorradiosónicas llamadas subuyas de la mente, y a través de toda esa infraestructura espiritual, la tierra fue nutrida en un momento con conciencia, y así los monos que éramos anteriormente se convirtieron en Homo sapiens. Y después de una determinada cantidad de años se logró la humanidad de la última era experimentada, que fueron 26.000 años hasta el 2012, que fueron los humanos que ya tenían suficiente inteligencia de tener existencia para poder evolucionar al grado global de esta civilización global que hoy por hoy habitamos. O sea, hicieron un trabajo buenísimo y súper gigante. Pero al morir, lamentablemente, nos quedamos a media agua. Porque cuando José me conoció a mí y supo que era el cuerpo raíz, su emoción fue muy grande. Esto fue en el año 2005. Su emoción fue gigantesca, tanta que le dio ganas de decírselo a todos. Y yo, desde mi mente, le tuve que decir, stop, stop. ¿Viste cómo sucede en esto de los hombres lobos que tienen entre la camada de hombres lobos, la manada, ellos tienen telepatía colectiva? Entonces el alfa de la manada logra poder eh, entrar en contacto con las otras mentes de los otros lobos y poder gobernarlos simplemente desde la mente. Bueno, algo parecido así es la telepatía que se puede llegar a producir entre gente de un coeficiente intelectual espiritual muy alto. ¿Ok? Entonces, le tuve que pedir por favor, José, José, no digas nada, no digas nada. Yo hoy por hoy estoy acá ante vos en anonimato. Te vine a ver como dragón eléctrico rojo, jugando tu juego. Pero no es el momento en que vos juegues mi juego, en que yo soy el cuerpo raíz, en que soy el cuerpo de Dios, y que tenemos que dar este conocimiento después del 2012, porque este conocimiento es para la próxima era, no es para finalizar esta era. Vos estás dando el conocimiento para poder lograr una masa crítica de seres humanos conscientes de la frecuencia 1320, porque eso es fundamental para después poder llevar a todos al conocimiento cronocrático exacto del uso de la ley del tiempo que vos te esforzaste tanto para que estos chicos supiesen de ello. Y eso recién lo vamos a poder hacer juntos después del 2012. Entonces él, feliz, cerramos trato. Y dijimos, bueno, ok, después del 2012 nos contactamos y hacemos la presentación. Y yo te presento ante todos los kines, que así es como se llaman los del calendario maya entre sí, en vez de yux se llaman kines, y te hago presente ante todos ellos como lo logramos. Se produjo el advenimiento, hemos encontrado lo que queríamos encontrar, hemos encontrado al cuerpo raíz de toda nuestra creación. ¿Qué pasó? En el año 2011 me voy de viaje a un lugar llamado Epuyén, en Argentina, a visitar a unos amigos del calendario maya que habían creado un jardín galáctico, o sea, uno de estos lugares en donde la gente podía ir y estudiar durante 13 días o más tiempo, si la comunidad los aceptaba a esas personas, para quedarse ahí y profundizar en el conocimiento del calendario maya. Y cuando los voy a visitar, llego y estaban todos llorando, estaban todos mal, y me dicen, Guille, acaba de morir José. Y yo me quedé petrificado y dije, ¿y ahora qué hago? ¿Verdad? Porque yo estaba re tranquilo desde el 2005 hasta el 2011. Yo aproveché para asimilar a lo que llamamos los 9 señores del tiempo, que fueron 9 estados de conciencia de mí mismo como cuerpo raíz, de ser el cuerpo raíz. Y se me muere mi maestro. Y bueno, entonces hicimos un ritual ahí entre todos, las chicas llorando, entre los hombres nos abrazábamos de tristeza, se nos murió el líder del grupo. Bueno, yo como no estaba muy apegado a ello, ya desde el año 2007 dejé de estar vinculado al calendario maya, incluso hasta les dije que yo no los acompañaba más porque lo que estaban dando era algo que después había que cambiar todo, porque era una facilitación que si bien era muy bonita era para una cierta etapa del conocimiento, después iban a tener que pasar a otra etapa en donde se les iba a revelar el uso verdadero de los yux, o sea, de las unidades de tiempo del telar de la existencia,
Y llegado a ese punto, todo lo que aprendieron iba a ser como una mochila pesadísima que iban a estar cargando en las espaldas y que lo único que iba a hacer es que quien les iba a facilitar el conocimiento iba a terminar no dándoselos. Y bueno, y así fue como pasó. En el año 2012 se produce el fin de la era de 26.000 años. Los chicos de Estados Unidos me contactan y me ofrecen la oportunidad de poder ayudarles creando una red social para poder eh, agarrar a mucha gente, que mucha gente llegaran al conocimiento. Y cuando me piden eso, yo muy humildemente les digo, miren, yo a José lo quise mucho, pero la información que él dio fue para cerrar el ciclo. Para abrir el nuevo ciclo de la nueva era no es esa la información, es la información que yo tengo dentro. Y me dicen, bueno, hacelo. Entonces me propongo hacerlo. Pero pasaron los años y por una cosa que yo iba de viaje, iba de acá para allá, etcétera, fue una época muy nómada de mi existencia, esa etapa, no lo hice. Y fueron pasando los años y a medida que iba pasando los años y yo no hacía mi facilitación de conocimiento, en paralelo el mundo cada vez estaba peor. La gente estaba más loca, no había una guía, etcétera, un caos. Entonces en el 2018 lanzo Pangea Space, que fue la primer red social antes de Cronocracia, donde brindaba exactamente el mismo conocimiento, pero tratando de amoldarme un poco a lo que José Argüelles me había dejado. O sea, él me dejó con su mochila, y su mochila eran cientos de miles de seres de humanos que habían estudiado el calendario maya y sus libros y toda su información, pero se encontraban en ese esquema de creencia, creyendo que somos almas eternas, que venimos de otros mundos y que en este momento estamos en la Tierra para ayudarla a evolucionar. Si bien el encantamiento mágico es hermoso y es muy atrapante y mucho más con todo esto de la cultura maya y etcétera, etcétera, es errático. Está bien para cuando son chiquitines, cuando son chiquitos, cuando recién accesás al conocimiento cronocrático, esa puerta de entrada llamada calendario maya que dejó José Argüelles. Pero llega un punto en que ellos tienen que pasar a mi habitación, a la habitación que está después de las puertas de Shambhala. Shambhala era una mítica ciudad del norte de India en donde supuestamente grandes sabios ahí decidieron cómo se iba a desarrollar la creación del planeta Tierra. También eso es mentira, pero bueno, también es bonito, es parte del mito espiritual de la Tierra. Entonces, cuando entras en Cronocracia, lo primero que te voy a enseñar es el símbolo de Pax. Vida, sentidos, mente, tiempo. Vida, sentidos, mente, tiempo. Es un ciclo de tiempo, de la existencia del tiempo a través de la observación inteligente de vida, sentidos, mente que la chispa vital del cuerpo raíz hace en cada instante presente. Y eso es el símbolo con las tres esferitas y el círculo alrededor de color verde que usamos como logotipo de Cronocracia. Pero una vez que entendiste el Pax y su funcionamiento cíclico, te llevo a la otra dimensión que está relacionada con la de José Argüelles, la del telar de la existencia, de que el Pax es un ciclo más dentro de los ciclos que hay dentro del telar de la existencia, y te enseño más o menos parecido a lo mismo que enseñaba José. O sea, el telar de la existencia, las ondas encantadas, a él le llamaba castillos a las etapas del telar de la existencia, yo prefiero llamarle etapas, y etcétera. Y cuando creé lo de Pangea Space es por Planet Art Network of My Graphic Environment Absolute. Disculpa, mi inglés no es muy bueno, pero básicamente en español significa de la red de arte planetaria de mi entorno gráfico absoluto. Eso significa Pangea y además significa pan y gea. Pan era un fauno para los griegos, un dios de ellos, que era el gran conocedor de los laberintos. Cuando hablamos de los laberintos, metafóricamente son los laberintos de la mente. Él es la mente cósmica de toda la creación, por lo tanto sabe todo. Ahora, si lo llevamos a conocimiento cronocrático, Pan es la chispa vital, que muy rápidamente dentro del cuerpo lee la creación en cada instante presente, por lo tanto es el gran conocedor de la base de datos de la creación, es el gran conocedor de todas las existencias, conoce los laberintos de todas las mentes porque las está leyendo
en cada instante presente. Y Gea es la madre tierra, es la diosa universal, es la diosa que crea la creación, es la diosa que no tiene ni padre ni madre. Esta es lo que yo llamo Dios, la conciencia colectiva de la creación que florece desde uno recreando el entorno. ¿Ok? Bueno, entonces, en mis jueguitos de Adán y Eva, Pan es Adán y Eva es Gea. Pan es Adán. ¿Por qué? Porque en español Adán. ¿Se entiende el chiste? O sea, ¿qué dan? Dan cosas. ¿Y cómo? ¿A través de qué manera? Porque los que dan son ellos y ellas. Y ellos y ellas están fuera de mí. Son las criaturas de la creación. Y desde esas formas se desarrollan ideas autoexistentes que son interpretadas por Pan, que es el gran conocedor de los laberintos de la creación, y navegando esas mentes logra poder darme. Entonces Adán, ellos dan, Adán, ¿ok? Y Eva, que es mujer, ¿va? ¿A dónde va? Jehová, ¿te acordás del jueguito de Jehová? O sea, hay un punto geo en donde se concentra toda tu energía y desde ahí geo, que es tu punto geo, va ecorradiosónica, térmico, plasmática, lumínica a todos los puntos de tu tejido holográfico de tu presente continuo, de cada instante presente de tu vida. Tenés a Jehová que va desde vos a todas las cosas. Y jugando con las palabras, Jehová en el idioma hebreo es Yahvé, significa Jehová, es el nombre de Dios, ¿ok? Según para ellos. Entonces, en todo este juego de palabras, de Pangea, Pan y Gea, Adán y Eva y Adán, que va, ¿a dónde va E? E es el poder de la inteligencia, la letra E, acordate, y Adán, A es la letra A, es el sello 1, mientras que E es el sello 16. Adán, el ser, si hay nacimiento, Dan, porque es dadora de vida, la letra A, mientras que la letra E es la letra de la inteligencia, es la que crea a la mujer. Y bueno, y así hay todo un jueguito de palabras y todo un jueguito metafísico en todo este juego de Pangea. Pero se produjo el COVID. ¿Por qué? Porque la facilitación que yo había hecho no era lo que realmente requería la Tierra. La Tierra que estamos viviendo está viviendo una situación extrema. Si yo, cuerpo raíz, me muero y no hemos logrado la masa crítica de seres humanos conscientes del conocimiento de la frecuencia 1320, lamentablemente el planeta va a ser borrado, eliminado. Entonces me quedan 20 años, 30 a lo sumo, ya tengo 55. En este tiempo que nos queda tenemos que hacer el gran esfuerzo de que muchísima gente logre saber de mi existencia y logre saber del conocimiento del tiempo, para poder entender sus propias existencias. Si no logran poder entender quiénes son, no van a poder quedarse solos. Yo durante esta vida los estoy acompañando a todas las criaturas del planeta Tierra, como si yo fuese un viajero cósmico que vengo una vez, nada más, a cada mundo. En el momento justo aparezco cuando en ese mundo la cosecha está lista para ser cosechada. Eso fue esta experiencia de vida. Nací en el momento justo en que tenía que nacer, el 7 de agosto de 1970, dando inicio a una existencia en la cual a mis 42 años exactos se produjo tal cosa. A mis 52 años exactos, que es el periodo exacto de la encarnación de mi existencia en un mundo, finalicé la cosecha de almas, que fue la transición de 10 años del 2012 al 2022. Y lo que me queda ahora es un acompañamiento nomás. Muy tranquilo, acá desde mi casa te acompaño, brindándote la información y brindándote chronocracy.com como la red social en donde se facilita todo el conocimiento cronocrático, su verdadero uso
y habiendo sido creado esto nada menos que por el propio cuerpo raíz de tu creación. ¿Ok? Entonces digamos que si algunos creen que fue Jesús, otros creen que fueron Buda y etcétera, cada uno de ellos fue un ejemplo que intentó Madre Tierra crear dentro de la especie humana de cómo hubiese sido si el cuerpo raíz hubiese nacido en esa época en tal lugar. ¿Ok? Entonces Jesús, Buda y todos ellos fueron avatares de mi propia existencia. Incluso yo podría decir que yo fui ellos, pero no voy a caer en esa tontería porque no fui ellos. De por sí no existe historia para mí. Porque yo solo hago una creación, un mundo por vez. Y toda la historia de haber existido antes es puro cuento. Entonces no voy a caer en esa falacia de decirte yo fui ellos, pero sí te puedo decir que esa información de existencia de ellos está relacionada con mi existencia actual. Porque Madre Tierra de esa manera fue preparando a la civilización junto con Dios para poder lograr que en un momento determinado yo naciera en este mundo cuando justo fue el momento para cerrar el ciclo de la humanidad. Bueno, y así llegamos a la red social que te está facilitando esta cronomeditación. Así llegamos a esta, ¿cómo le podemos decir? A todo esto que te estoy diciendo acerca de mí. Podés tomarlo como un cuento divertido que te está diciendo el fundador de la cronocracia para que vos puedas entender un poquito más el rol del cuerpo raíz. Yo asumo ser el cuerpo raíz para que vos puedas entender un poquito más qué es el cuerpo raíz. Incluso, como siempre te digo, también tenés la posibilidad de pensar que vos lo sos, o que es tu papá o tu mamá, o que es cualquier otro. ¿Ok? Entonces, hoy, que es un día para embellecer, mi mensaje final es: embellece arte humano. Embellece arte humano, es lo más importante. Para eso tenés manitos, las manos de la realización. Es para poder embellecer el arte de tu creación. Es más, en inglés, como te decía, tienen la palabra más bonita para definir al planeta Tierra. Le llaman Heart. E-Art-H. Significa Embellish Art Human. Embellish Art Human. Es una orden. Significa embellecer arte humano. Embellecer arte humano. La orden te está diciendo que tenés que embellecer el arte de tu propia existencia y de todo lo que tenés alrededor. Y después te dice humano. Al decirte humano también te está diciendo con las herramientas que disponés para poder embellecer ese arte. En español, humano. Mirá qué fácil que es entender humano. ¿Qué es un humano? Mano, mano. Mano. Eso es un humano. Tenemos manos. Al tener manos somos humanos. Tenemos las herramientas para la curación. Y bien implementada la realización, eso es la letra G, el sello 7, bien implementado, logramos poder embellecer la creación con nuestras manos. No solamente desarrollar la curación, la esencia de la letra G, también podemos embellecer el arte con la elegancia de nuestros espíritus, porque eso es lo que se nos pide, que el hombre sea elegante como hombre, que la mujer sea elegante como mujer, porque hombre y mujer son Adán y Eva. Y sin Adán y sin Eva no tenemos creación, no tenemos la especie necesaria para que esto se pueda sostener en el tiempo. Por lo tanto, mi último mensaje. ¿Vos crees ser LGTBQ? ¿Vos crees ser un queer? ¿O crees ser gay? ¿O crees ser lesbiana? ¿O crees ser una mujer libre para poder tener espíritu de hombre también? Bueno, vos estás enfermo, mi querido. Sinceramente, porque si bien la libertad al momento de hoy te dice de que en el mundo podés ser lo que se te dé la gana, universalmente no es así. Podés hacerlo, pero vas a ir por mal camino. Podés hacerlo, pero vas a chocar. Podés hacerlo, pero no está bien. Porque si sos hombre, por más que puedas disfrutar del coito anal, sos hombre. Tenés que desarrollar un espíritu hombre. Tenés que ser bien macho para ser puto. Me lo diría un amigo mío que es gay, pero él es muy macho.
es muy hombre. Y si sos mujer, podés ser muy mujer y te puede gustar una mujer también. Pero tenés que ser mujer. No pierdas el espíritu, porque esa es la esencia de la forma de tu idea autoexistente. Y acordate que tu idea autoexistente sos vos. Es lo que yo obtengo de vos cuando yo estoy dentro tuyo, actuándote. Lo que estoy obteniendo es toda la memorización de datos genéticos que vos tenés en tu cuerpo. Entonces, si tu cuerpo genéticamente está desarrollado para ser mujer, sos mujer. No sos extraterrestre, no sos un perro tampoco de otra especie, y no sos un hombre, sos mujer. Por más que te cambies de sexo, y si vos sos hombre, pero te gusta mucho ser mujer y te operaste las tetas, y te pusiste teta, y te pusiste culo siliconado, y te pintas la boca, y te crees hacer la fémina, bueno, para jugar un rato está divertido. Incluso en el teatro japonés, los actores que eran que hacían de mujer en realidad eran hombres. O sea, siempre fue un juego muy divertido jugar con el espíritu. Pero una cosa es jugar y otra cosa es creértelo y otra cosa es convertirte en eso mentalmente. Ahí enloqueciste. Entonces, lamentablemente tengo que dar esa información. A pesar de que yo en mi juventud fui uno de los más vanguardistas. Era súper libre y sigo siendo súper libre. Mi familia es la familia arcoíris, si tendría que decir, dentro de todas las tribus que hay en la humanidad. Y la familia arcoíris fue la que dio el puntapié de libertad a los chicos desde los años 90 en adelante para que decidan y hagan lo que se les dé la gana. Pero también esa gran eh, libertad que se les dio, que se les concedió, siendo tan chiquitines, los enfermó. Porque no hubo ningún padre universal como yo soy para decirles de corazón, eso está mal por esto. Pero decírselos de tal manera como te lo estoy diciendo, para que eso no te choque, para que no te haga daño el efecto de que venga alguien a decirte que eso está mal. Entonces, lamentablemente hoy el mundo no solo es caótico, sino que tenemos una cantidad de enfermos mentales gigantescos. Como un psicólogo amigo mío me decía, Guille, más del 95% de la humanidad es esquizofrénica, pero no lo saben. Y neuróticos todos. Todos están queriendo escapar de la realidad que tienen. Es muy triste todo lo que pasa. Pero bueno, ahora, abordando toda esta tristeza y abordando todo eso, nos damos cuenta que en el arte de nuestros sentidos tenemos mucho para embellecer en este mundo. Hay una gran tarea y que no va a terminar con mi vida. Después de que yo muera, va a quedar esa tarea en este planeta. Y de por sí, acordate que en inglés es HEART, Embellish Art Human. Es una orden que tenés impuesta en el idioma que se ha desarrollado como el idioma universal del planeta Tierra, porque hoy por hoy es el idioma común para todos los seres humanos, el inglés. Entonces, no es porque sí, es porque está tejidamente, está estratégicamente tejido para que con sus letras se compongan palabras y para que con esas palabras, al descifrarlas, podamos encontrar acrónimos que significan determinadas cosas, como por ejemplo Embellish Art Human. Mientras que en inglés, como te decía, es un idioma muy pícaro porque te lleva a otra dimensión, te lleva tierra, por ti erra. La T en tierra te entierra en la tierra. Es un juego del verbo, es un juego del universo, de yo universo. ¿Y qué es lo que veo? Y veo lo que uní. Veo lo que uní en mis surcos de la mente, en mis subullas mentales. Uní la creación en cada instante presente para poder ser sentida como un cuerpo físico. Yo soy la chispa vital de esta creación. Este es el único cuerpo que realmente creo. Esta es la sinceridad que yo tengo conmigo mismo y es la sinceridad que tengo con vos, mi querido ser humano del planeta Tierra que estás mirando este tutorial. Con todo el amor del mundo te digo, no existís. Existís solo cuando estás ante mí. Y cuando no estás ante mí, existís en la base de datos, de una manera digital, creyendo ser un ser real. Sos un semejante a mi existencia y nuestra misión en este mundo es embellecerlo. Porque el mundo es el arte que tenemos desarrollado alrededor nuestro. Es
una obra de arte planetario nuestro mundo. Así que tenés que amar nuestro mundo, tenés que querer nuestro mundo, tenés que amar a la persona del otro sexo y no ser su competidor, porque es la clave para que esta especie se sostenga en el tiempo, para que puedan trascender mi existencia, que es el periodo de existencia en el cual el cuerpo raíz se encuentra en planeta Tierra. Es como el testigo cósmico, lo que soy, y a su vez es el juez, porque de la evaluación que voy a obtener automáticamente al momento de mi muerte, se va a decidir si este mundo va a seguir vivo o no. Y si bien yo creo haber hecho esa lectura en el año 2007, cuando tuve un nirvana de 20 minutos, o sea, estuve apagado como una maquinita tridimensional que soy, me apagué 20 minutos. Después, cuando me volví a encender, se le inseminó de memorias a todos los seres humanos, por lo tanto nadie sabe realmente que estuvieron apagados, pero toda la creación estuvo apagada 20 minutos. Entonces, al momento en que me vuelva a apagar, que va a ser el momento de mi muerte, si el resultado me sigue dando negativo, porque al día de hoy me da negativo esta creación del planeta Tierra, lamentablemente va a ser eliminada. Y lo digo lamentablemente porque todas las almas de este mundo tienen la posibilidad de poder seguir existiendo en planeta Tierra, de poder tener hijos, nietos y que estos sigan viviendo en planeta Tierra, e incluso de poder iluminarse cronocráticamente y poder crear un paraíso celestial que es una realidad propia a donde pasan a vivir, y que la línea de tiempo de esa alma no desaparezca de la base de datos. Va a seguir siendo sostenida, pero no va a ser desarrollada la realidad de esa línea de datos, de esa idea autoexistente en función de una forma determinada de un mundo, sino de la propia creación que esa idea autoexistente se haya generado al momento en que Dios pasa a ser el propio yo soy de esa persona. Y eso es cuando sucede la iluminación cronocrática. Y eso es lo que yo te venía hablando el día de ayer, que si eso te llega a suceder, lo más posible es que ante los ojos de los demás vas a aparecer muerto, porque es la única manera de poder enlazarte con ese otro mundo que es tu propia realidad. Por el momento estás viviendo en mi realidad, estás viviendo en la realidad del mundo tierra, y la única misión que tenemos por delante es embellecer el arte, porque para eso somos humanos. Y si somos humanos es para ser hombres y mujer y poder seguir sosteniendo nuestra especie. Entonces el amor lo tenés que poner en tus hijos, en tu pareja, en tu familia. Y si te suena todo lo que te estoy diciendo muy troglodita, muy de viejo, muy de la vieja era, de la era de los alfas, los betas, los omegas y las guerras y todo eso, bueno, discúlpame, eso es el cuento que lamentablemente se fueron vendiendo padres a hijos durante 26.000 años porque era necesario poblar el mundo. Ahora que estamos en esta etapa global, la explicación es la que te estoy dando, tanto así como de mi persona, de quién soy yo, de quién es este cuerpo, cuál es el valor que tiene Guillermo Salmerón en esta creación, no solamente por ser el fundador de la cronocracia, que te brindo toda esta información, es porque soy el cuerpo raíz. Así que bueno, mi querido, espero que esta presentación mía, que ya te vine preparando anteriormente, acordate que la primera etapa de la cronomeditación y en la segunda, que fue la blanca, te venía diciendo del jueguito de hola, yo soy Dios, también era para irte preparándote a esta tercera etapa de la transformación, en donde mi misión es transformar tu mente. Y para eso, la manera que voy a aplicar para transformar la mente es decirte la verdad. Obviamente siempre va a estar la duda de quién es la verdad, ¿verdad? Porque cada persona puede tener su propia verdad, de su propia observación, de sus propias experiencias. Bueno, sí, así podemos seguir perdiendo el tiempo y total voy a borrar todo. Eso te diría yo de la misma manera en que vos pensás, de la manera que pensarías si pensás que yo no soy quien te estoy diciendo ser. No tenés ninguna obligación de pensar que yo soy quien te digo ser. Es lo que yo digo ser. Es lo que yo además te estoy invitando a que vos pienses de vos mismo. Porque yo también te estoy diciendo, quizás yo me equivoco. Quizás estoy haciendo uso de ser el cuerpo raíz, el cuerpo de Dios, nada más que para poder llevarte a vos a la dimensión de que quizás vos lo sos. Y como siempre te he dicho hasta ahora, quizás
nadie sabe quién es el cuerpo raíz, es uno de nosotros, lo venimos tratando de localizar los que estamos metidos en el tema espiritual muy profundamente, desde hace mucho acá en la Tierra. Estamos tratando de encontrar a esa alma que es el alma madre de toda la creación, nunca la hemos encontrado. Así que bueno, quizás sos vos, o quizás es tu papá o tu mamá, o quizás es este hombre que estás viendo y te está brindando toda esta información. Sea como sea, a partir de hoy, hola mundo, hola mi hermosa criatura, soy tu cuerpo raíz. Dentro mío estás durmiendo creyendo que estás ahí. Así de simple es lo que yo soy. Soy el cuerpo en donde está enraizada tu conciencia creyendo ser otra persona. La persona que vos crees ser, que es una idea autoexistente de esa forma en la cual te observás que existís y desde la forma en la cual estás observando la existencia de todo lo que tenés alrededor del mundo. Bueno, basta por muchísima información, ¿verdad? Se despide L4. Hasta mañana, mi querido aspirante a crononauta. Chao, chao.